¿Cuántos saben qué es interceder? Interceder es pararte sobre la brecha, orar, buscar el rostro de Dios. Eso es interceder. La intercesión es mediar en Dios y un ser humano, Dios y una familia. Amén. Estaba hablando de la familia, ¿verdad? Qué importante es que alguien esté intercediendo por nosotros y nosotros estemos intercediendo por otras personas que tienen la necesidad. Yo puedo creer, mis hermanos, que obviamente alguien, antes de que nosotros viniéramos a los pies de Cristo, algún familiar, alguna persona dejó ya estipulado, dejó escrito en el reino de Dios una intercesión. Algún familiar de tus ancestros, alguien estuvo orando por sus hijos, nietos, bisnietos y toda la descendencia que venía en el futuro. Amén. Por lo tanto, hoy es el día de que tú y yo empecemos a entender qué es la intercesión. Es pararse sobre la brecha. Es pararse en el lugar del dolor, del conflicto, de la crisis. Cuando tú estás mirando a una persona que tiene crisis, que tiene dolor, que tiene problemas, que tiene situaciones difíciles, ahí es el momento de estar intercediendo. Jóvenes, adultos, es necesario que entendamos ustedes y yo que tenemos una boca poderosa, que tenemos una palabra poderosa, que tenemos una conexión con el reino de Dios y una conexión con aquel que nos crió y nos formó a su imagen y semejanza. Hay mucha incredulidad en el pueblo de Dios todavía, pero en nosotros no. En nosotros no, porque nosotros hemos creído aquel Criador, aquel Todopoderoso, aquel Dios eterno. Algunos de nosotros, como decía Lorena, pasó muchos años esperando este momento, esperando esta bendición, pero yo te puedo asegurar que en el proceso ella aprendió muchas cosas nuevas en todo ese proceso. Llegó el momento de esa liberación, ¿verdad? Lo que estaba dentro de ella muy fuerte, pero anteriormente ella estuvo siendo liberada. Estuvo en ese proceso. Amén. Porque te puedo asegurar que en otros tiempos ella también dio testimonio de lo que estaba ocurriendo en casa, de lo que estaba ocurriendo en su vida, de lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Como el testimonio de su sanidad. A veces nosotros queremos que nuestro Dios nos haga todo el milagro al instante. Quiero decirte, Dios no es como nosotros. Dios no piensa como nosotros, Dios piensa muy sabiamente. Dios sabe por qué hace las cosas y cuándo las hace. Dios sabe cómo las va a hacer, porque esa es la manera perfecta. La manera perfecta de Él va a llegar tarde que temprano en tu vida y en la mía. Muchas veces nosotros queremos que la situación de nuestra vida cambie al instante y no es así. El proceso en el cual Dios nos mete, en ese proceso nos va haciendo más fuertes. En ese proceso nos va enseñando muchas cosas de nuestra vida que tenemos que ir cortando y tenemos que ir quitando de nuestra vida y de nuestro camino. Pero muchas veces hay cristianos que se enfadan, cristianos que se molestan, cristianos que están renegando, que están molestos, que inclusive hay cristianos que han dejado el camino correcto de Dios porque se desesperaron, no tuvieron paciencia. Y mira, yo entiendo esas personas que no tienen la paciencia, porque tener paciencia no es fácil, mis hermanos. ¿O hay alguien aquí que verdaderamente tiene toda la paciencia del mundo? Mira, yo te puedo decir sí, pero no. Tengo paciencia sí, pero no en todo. Y me puedes entender, ¿verdad? ¿O hay alguien aquí que tenga la paciencia completa? Levanta tu mano. Yo no. Sigo en ese proceso. Yo creo que tú sigues en lo mismo. Los jóvenes a lo mejor no entienden qué es la paciencia.
Te voy a explicar un poquito de lo que yo pienso. La paciencia es escuchar a papá y a mamá y meditar y pensar y esperar. No sé si me entendieron. La paciencia es escuchar a papá y a mamá, esperar. ¿Qué más les dije? Entender a papá y a mamá. Muchas de las veces el joven quiere hacer al padre y a la madre a su manera, ¿verdad? Sin darse cuenta que el padre y la madre que ama a los hijos los va a guiar por un buen camino. Blas, ponte casco. Y ahí es donde se pierde la paciencia. ¿Por qué mi papá, mi mamá me quieren mover de eso que a mí me agrada, que a mí me gusta? ¿Verdad? Igual nosotros como adultos llegamos a ser igual que ustedes, jóvenes. Llegamos a renegar de nuestros padres, llegamos a no entender a nuestros padres y a desobedecer a nuestros padres porque no era la manera que nosotros queríamos vivir, ¿verdad? Ahora que estamos en Cristo, entendemos muchas cosas como adultos y ahora queremos que nuestros hijos caminen por el camino correcto. Pero seguimos viendo ahora nosotros los adultos lo que ya entendimos. Ahora nos estamos dando cuenta que nuestros propios hijos están actuando de la misma manera como actuamos nosotros los adultos. ¿Estás conmigo? Por lo tanto, nosotros tenemos que empezar a entender que si no hay intercesión en nosotros los padres, no hay solución, no hay salvación, no hay respuesta, no hay cambio. Pero ¿cómo? O sea, tengo que orar, tengo que interceder, tengo que estar continuamente intercediendo por mis hijos, sí. Intercediendo por mi padre, por mi madre, por mi esposa, por mi esposo, por mi amiga, por mi amigo, sí. Sí, sí, sí. Tenemos que estar intercediendo, interceder, orar con el Padre. Estar pidiendo al Padre, Padre, necesito, ahorita en estos momentos, Señor, necesito que tú me ayudes con mi hijo. Necesito que tú me ayudes con mi hija. Necesito que tú me ayudes con mi amiga, con mi amigo, con mi padre, con mi madre, con mi esposa, con mi esposo. Eso es interceder, estar hablando con el Padre y estar pidiendo al Padre la necesidad que tiene tu hermana, tu hermano, tu hija, tu hijo, tu esposa, tu esposo, tu vecino, tu abuela, tu abuelo, quien quiera que sea. Es necesario que nosotros abramos la boca como hijos de Dios y empecemos a interceder. Hay muchos cristianos que le quieren dejar todo al pastor. En momento, espérenme. Soy un ser humano que también se cansa. El Padre me escucha, sí, ciertamente me escucha. Pero ahora ustedes tienen que empezar a tener una relación con Dios. Y tienen que empezar a experimentar las grandes bendiciones que hay en la intercesión, ¿verdad? Y mira, yo no te digo que no me hables por teléfono y que no me pidas una oración, por supuesto, lo puedes hacer. Pero empieza a experimentar cuando tú intercedes qué es lo que va a pasar en tu vida, qué es lo que va a pasar en la vida de la persona que estás pidiendo. Tú vas a empezar a experimentar las grandes maravillas, vas a empezar a experimentar cómo Dios también a ti te escucha, cómo Dios a ti también te da las peticiones de tu corazón. Y es maravilloso, es grandioso cuando tú te empiezas a dar cuenta que le pediste algo a papá Dios y a los días resultó que algo sucedió por esa oración que hiciste. Eso quiere decir que Dios te escuchó. Y nos escucha a todos, créeme. A todos nos escucha. Pero lo único malo que hay en ciertas personas es que no tienen fe o no tienen paciencia. Señor, ya, Señor, en esos momentos, Señor, mira, Señor, a tal hora yo quiero ver la gloria tuya. No es así, mis hermanos. Ni le pongas horario, ni le pongas día, ni le pongas horas, ni le pongas días, ni le pongas meses, ni le pongas años. Tú solamente dile, Señor, gracias porque sé que me escuchas. Gracias porque sé que en tu tiempo, Señor, nomás no te tardes 7 años, Señor. Decía Lorena, 7 años de mi vida esperando, o sea que se me saliera este gigante.
No importa, pero llegó el día. Amén. Así. No importa, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, no importa, llegará el día. Amén. No te desesperes, no te angusties, ten paciencia, ten paciencia. Señor, no tengo paciencia. Y el Señor te dice, busca la paciencia, espérate poquito más. Y te vuelve a decir, espérate otro poquito más. Señor, me acabas de decir hace como 2 meses que me esperara, ya pasaron 2 meses. Me vuelves a decir otra vez, espérame un poquito más. Y cuando tú escuchas una profecía que te dice Dios, espérame un poquito más, tú estás esperando que a los días ya te resuelva el Señor el problema. El Señor te dice, espérame un poquito, y no sabes si es 1 año, 2 años, 3 años, o puede ser de un día para otro. Porque Él sabe lo que va a hacer y lo va a hacer en su tiempo. Amén. Amén. Lo que Dios quiere es que tú y yo nos paremos sobre la brecha y que nosotros vayamos a su presencia, busquemos su rostro. Hay dolor en tu corazón, ve a la presencia de Dios. Ve a la presencia de Dios. Hay conflictos en tu hogar, ve a la presencia de Dios. Hay crisis en tu hogar, ve a la presencia de Dios. Párate sobre la brecha. En lugar de que te llegue el caos y la desesperación, porque qué tremendo es cuando te llega el caos y cuando te llega la desesperación, la angustia. Cuando empiezas a flaquear, cuando te empiezas a debilitar por un problema pequeño, muchas veces son problemas pequeños que te pueden llevar a un caos, a un problema más grande. Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque si tú empiezas a dejar ese problema sin ir a la presencia de Dios, a interceder y hablar con Dios, ¿qué crees que va a pasar? Se te va a presentar más fuerte el problema. ¿Sí o no ha pasado con hijos de alguno de nosotros? Que por desesperados nosotros, por angustiados, porque estamos, incompletos, porque no tenemos la respuesta, porque no tenemos de qué manera hablar con el Padre, no tenemos la sabiduría, hacemos tantas cosas, hablamos tantas cosas, pedimos tantas cosas erróneamente. Y después viene el caos. Y del caos viene la aflicción, viene el tormento. Viene el enemigo, te encuentra con debilidad espiritual, te encuentra con puertas abiertas y viene y te golpea y te da gancho al hígado y caes al suelo. Y de ahí puede venir una enfermedad, de ahí puede venir aún la muerte. La muerte espiritual como la muerte física, mis hermanos. Y aquí es donde nosotros tenemos que estar orando sin cesar, intercediendo sin cesar. Mira, intercediendo por los de tu casa, porque los de tu propia casa pueden ser instrumentos del diablo para hacerte caer, ¿sí o no? Interceder por tus vecinos, porque tus vecinos pueden hacerte caer. Interceder por el gobernador, por el presidente, por el este y por el aquel. Por los hermanos en Cristo. Porque dentro de la iglesia también puede haber alguna persona débil que se deja utilizar por el enemigo y te puede hacer caer. Pero cuando estás intercediendo y cuando estás pidiendo al Padre y estás hablando con el Padre, Padre, yo necesito que me ayudes. Primeramente, ayúdame a mí para poder ayudar a otros. Porque si yo no estoy firme, yo no estoy bien delante de Dios, ¿cómo yo te voy a ayudar a ti? ¿Cómo es que yo te voy a levantar de haberte caído? ¿Cómo es que te voy a levantar si yo estoy caída también? Entonces necesitamos estar parados sobre la roca. Necesitamos estar firmes. Mientras tú y yo como cristianos y toda la iglesia avanza a paso firme, predicando el evangelio, hablando del amor de Dios.
Eso es interceder. Todos juntos, unánimes. Todos juntos como cristianos, unánimes. Todos juntos, sintiendo el dolor de cualquiera de nosotros que tengamos alguna situación difícil. Intercediendo todos juntos, intercediendo personalmente, intercediendo firmes, avanzando. Ustedes y yo hemos avanzado, están conmigo, allá vamos, en luchas, en pruebas, en situaciones difíciles, mis hermanos. ¿Cuántas veces nos han tratado de tumbar? ¿Cuántas veces han venido aflicciones, han venido problemas? ¿Cuántas veces el enemigo nos ha querido desunir? ¿Cuántas veces el enemigo nos ha puesto tentaciones? Y tú y yo estamos orando, intercediendo, preocupados los unos por los otros. Yo me preocupo aún por aquellos que ya se fueron, mis hermanos, porque son mis hermanos en Cristo y porque son hijos de Dios, quizá caídos, derrotados, quizá personas que a lo mejor ahorita no saben nada, ya no quieren saber nada del Evangelio. Ya no quieren saber nada de la iglesia, ya no quieren saber nada del cristianismo, porque hubo una debilidad dentro de ellos y prefirieron alejarse. Porque hubo un problema pequeño o grande y ya no quisieron regresar a buscar el reino de Dios. Y nosotros juntos, unánimes, nos tenemos que preocupar por los que ya se fueron. Preocupar por aún aquellos que tú y yo no conocemos. Preocuparnos por aquellos pastores y ministros que cayeron en adulterio, en fornicación. Por aquellos que cayeron en pecado, mis hermanos. Porque Dios nos trajo a interceder, nos trajo a pelear la buena batalla. Nos trajo a arrebatar las almas para entregárselas al dueño de las almas. Amén. Nosotros somos instrumentos útiles. Tenemos el acceso de poder llegar hasta el trono de la gracia, llegar a su presencia y decirle: Padre, Padre, hay una necesidad. Padre, hay otra necesidad. Padre, hay una persona que está ahorita en agonía, Señor, que está padeciendo, Padre. Si es posible, Señor, si es posible, sánalo, sánala, libérala, cámbiala, restáurala. Eso es interceder, mis hermanos. Y no nada más interceder por los de nosotros. Es interceder por todo aquel que está apartado de la gracia de Dios. Que está apartado del Dios Todopoderoso, que llora por sus almas. Porque Él llora por todo ser viviente, no solamente por nosotros. Él llora por las almas. Dice que no va a ser acepción de personas. Él quiere recuperar todas las almas. Pero de antemano tú y yo sabemos, y Él mismo lo sabe mejor que nosotros, que no todas las almas se van a salvar. Que no todas las personas quieren verdaderamente dejar este mundo y dejar las cosas de este mundo para convertirse a Él. No es fácil venir a los pies de Cristo, mis hermanos. No es fácil. Tú y yo hemos visto cómo hemos batallado, pero ahí vamos. Con piedras, con espinos, pero ahí vamos. Con dificultades. El enemigo poniendo barreras de una manera o de otra. Miedos, fobias nos quiere poner. Inseguridad. Que porque el virus, que porque ya se está poniendo nuevamente más fuerte. Y escuchamos tantas noticias y tantas cosas. Pero ¿en quién verdaderamente hemos confiado? Intercedemos por aquellos que no conocen a Cristo. Vamos a interceder por aquellos que están ahorita padeciendo con el virus. Vamos a clamar al Padre que les dé una nueva oportunidad, mis hermanos. Familiares tuyos, familiares míos, que les dé otra oportunidad. Porque en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la situación difícil, en medio de la enfermedad, ahí tiene que clamar el alma.
Y tiene que rendirse la carne. Amén. ¿Qué necesidad tendría Dios poner un aguijón, poner una enfermedad, poner una situación difícil en todo ser viviente si todos fuéramos obedientes? Si todos hiciéramos la voluntad de Dios, no tendríamos ni que padecer, ni que batallar, ni que sufrir. Pero sabemos de antemano que por naturaleza, mis hermanos amados, por naturaleza somos pecadores. Y hay un espíritu de rebelión, de rebeldía, de iniquidad. O sea que nos persigue continuamente, ¿sí o no? Sí. Así. Nos persigue, aunque ya no está en nosotros, nos están persiguiendo. Están alrededor de nosotros tratándonos de hacer caer en la rebelión. En la rebeldía, en estar renegando contra de nuestro Dios. En estarle exigiendo las cosas a nuestra manera, cuando no es a nuestra manera. ¿Tú crees que yo no quisiera que mis hijos estuvieran aquí con nosotros? Sí. Por supuesto que yo quiero que ellos estén aquí. Que mis nietos estuvieran aquí. Que mi nuera esté aquí, por supuesto. Por supuesto que yo quisiera que estuvieran aquí con nosotros, disfrutando los deleites, las bendiciones grandes que nuestro Señor Jesucristo nos ha entregado a cada uno de nosotros. Tantas bendiciones que Dios nos ha dado a ti y a mí. Y queremos que ellos también participen y también reciban. Pues quiero decirte algo, que a medida de que tú recibes, también a ellos les toca algo. No te puedo decir que todo, pero sí les toca algo. Porque gracias a Dios, ellos, por tus oraciones, por tu intercesión, ellos están siendo bendecidos. Amén. Siendo bendecidos. Porque la palabra que sale por tu boca no vuelve vacía. Amén. No vuelve vacía. La palabra que sale por tu boca y es dirigida al Padre Eterno, esa palabra el Padre la detiene y la pone por obra. Porque gracias a Él, nuestros hijos y nuestros familiares están disfrutando de nuestras bendiciones también. Así es. Nosotros tenemos que unirnos en estar intercediendo y orando. Debemos de empezar a hacer cosas mayores ahora, más que nunca. El tiempo se está cortando, mis hermanos. El próximo año no sabemos qué va a pasar. Mira, no importa lo que pase. Lo importante es que vamos a seguir con Cristo. Amén. Vamos a seguir adelante. Amén. Si tenemos que seguir aquí en ese hogar y al rato nos tenemos que salir allá afuera para poder caber más personas, gloria a Dios, ¿verdad? Bendición del Padre, ¿verdad? Pero nosotros no vamos a bajar la guardia. Nosotros no vamos a rendirnos, mis hermanos. Hace unos momentos estaba yo mirando en mi teléfono y salió esta persona, esta pastora, Ana Méndez, no sé si la conozcas. Pero salen muchas personas que están juzgando y criticando y a mí eso me duele en el corazón, mis hermanos. Independientemente que ellos hayan fracasado como cristianos, independientemente que ellos hayan abierto una puerta, independientemente que ellos hayan pecado delante de Dios, no se da cuenta la gente que los está juzgando y criticando, que están vituperando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y están hablando pestes y burlándose de esta sierva de Dios, como quiera que sea, ¿verdad? Se están burlando de ella diciendo, mira tantas cosas que hizo, ¿dónde están las mujeres a las cuales ella liberó y sanó? ¿Dónde está la multitud de la gente? La han dejado sola, ja, ja, ja. Qué crueldad del ser humano, de ciertos cristianos, mis hermanos. Qué crueldad, o sea, porque ellos hayan caído, ¿quién les dio permiso? Aquellos que están juzgando y criticando. ¿Quién les ha dado permiso para vituperar el nombre de ellos? Y no solamente el nombre de ellos, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque son reconocidos como cristianos, no como santos, no como puros, no como los mejores del mundo. Todos nosotros como cristianos podemos caer, mis hermanos.
Todos nosotros podemos cometer errores. Y no debe de haber nadie que nos condene. No debe de haber nadie que nos juzgue y nos critique. Porque quiero decirte algo. El criticar y el juzgar es un pecado cometido. Y desafortunadamente esto se mueve mucho en ciertos cristianos. El juzgar, el criticar, el burlarse de aquellos que se cayeron. ¿Sabes qué? Levanta al que se cae. Levántalo. No lo pisotees más. De por sí ya se apartó el Espíritu Santo de ellos. ¿Y sabes qué? Es terrible. Es terrible cuando el Espíritu de Dios se aparta de tu corazón. Por los que no han experimentado esto, quiero decirte, no es nada agradable. Una sola vez se me apartó el Espíritu de Dios de mi corazón y no me gustó absolutamente nada. No se siente nada bonito, mis hermanos. Es algo que te hace que te desesperes, que te hace llorar, que te hace gritar, te hace gemir, te hace sentirte tan miserable. El saber que el Espíritu Santo de Dios se apartó de ti. Porque ¿qué vas a hacer sin Él? No podemos hacer absolutamente nada sin el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios se contrista y se va de ti, mi hermana, mi hermano, quedamos al acecho, quedamos a las garras de Satanás y nos va a devorar, nos va a destruir. Por eso es bien necesario que estemos orando sin cesar, orando de día y de noche, orando, intercediendo, pidiendo al Padre que nos cubra, que nos cuide, que nos protege. Empieza a hablar del Evangelio. Ya no te quedes callada, callado. Empieza a compartir tu testimonio. Compártelo. Compártelo. ¿Te gusta mucho tomarte el selfie? Agarra ahora y ponte, no selfie, ponte una grabación y empieza a grabar. Y envíalo. Y te puedo asegurar que el testimonio que tú des y la palabra que tú des, porque puedes hacer una oración pequeña. Puedes hacer una oración pequeña y no te imaginas, puede ser que mucha gente pueda ser salva, que mucha gente pueda ser liberada, porque por tu boca va a salir palabra de vida, palabra de vida, palabra de amor, palabra de intercesor. Todos nosotros tenemos un ministerio, un llamado, y tenemos una obligación y una responsabilidad, mis hermanos, de dar testimonio y de dar de gracia lo que de gracia el Señor te ha dado. Bendecir a otros con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Mostrarle al mundo entero que realmente Cristo vive en ti, con una cara resplandeciente, con una cara sonriente, con una cara alegre, con una palabra de bendición, con una palabra de consuelo, con una palabra que toque el corazón de aquellos que están allá afuera, mis hermanos. ¿Sabes qué tan feliz vas a hacer a Dios cuando tú empieces a dar esa palabra a aquellos que están ausentes, a aquellos que están perdidos, aquellos que verdaderamente nunca, o si les hablaron de Jesús, nunca le llegaron al corazón? Tenemos que hablarle a la gente del perdón, porque eso es una de las cosas que tiene atada a la gente. ¿Sabes que el peor pecado y el peor demonio que puede destruir nuestra vida personal con Cristo es la falta de perdón? El perdón. El perdón, mis hermanos. No soltamos el perdón a aquellos que nos hizo daño y nos quedamos atados a la amargura, al odio, al rencor, al resentimiento. Y es un instrumento de Satanás que utiliza para apartarnos del amor de Dios y para apartarnos y perder el perdón de Dios.
Si nosotros no perdonamos, ¿qué dice la palabra? Tampoco nuestro Padre que está en los cielos nos va a perdonar. Y el enemigo siempre va a utilizar esto, la falta de perdón. ¿Para qué? Para llenarnos de odio, de rencor, de resentimiento, de venganza, de ira, de enojo. Y eso se tiene que predicar continuamente, porque todos los días alguien te puede hacer pecar. Alguien te puede hacer enojar. Alguien te puede ofender. Alguien te puede tratar de destruir. Y va quedando secuela de lo que va pasando durante los días. Y se van acumulando personas más en tu corazón y en tu alma, que te hicieron daño, que te afectaron, que te lastimaron, que te hirieron. Tenemos que empezar a sacar todas estas ofensas que hay dentro de nosotros. Yo te puedo decir, yo he perdonado a mi hermano, a mi hermana, a mis familiares, pero hay gente que también me hizo daño en el cristianismo. Y te puedo decir, ya los perdoné. Pero de repente no falta, o sea, qué comentario me digan de cualquier persona que se haya ido y que hizo un comentario de mí y me duele. ¿Y qué tengo que hacer en el momento? O sea, en el momento tengo que cuidar mi corazón, porque la palabra de Dios dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y tengo que perdonar al instante, porque yo no me puedo quedar con ofensa, mis hermanos. Máximo que yo estoy predicando el evangelio como Dios manda y que estoy peleando la buena batalla. Yo no puedo acumular absolutamente nada dentro de mi corazón, porque el diablo sabe que si yo abro una puerta me puede derribar, me puede tirar, me puede destruir, me puede debilitar. Y yo estoy siempre continuamente cuidando todas esas áreas de mi vida, porque el diablo me amenaza. Y me dice, pero algún día te vas a descuidar. Porque él sabe que hay muchos cristianos que se descuidan. Y me lo ha dicho verbalmente. Y me maldice y me trata de matar y me trata de hacer escándalo y me trata de cansar y de agotar y de debilitar. Pero sabes, yo continuamente estoy hablando con el Padre. Y sé que el Padre me respalda. Sé que el Padre me guarda y me cuida cuando yo sigo siendo obediente. Pero puedo caer en una desobediencia. Sí puedo. Cuando te debilitas, cuando dejas de orar, cuando dejas de ayunar. Hay momentos que Dios te dice que ayunes y dejas pasar desapercibido el ayuno. Dices, ay no, o sea, qué flojera, ay no, a mí me gusta comer, ay no, es muy difícil para mí, ¿verdad? Y parece que, o sea, que entre más te pone el Señor a ayunar, más se te pasa por enfrente los pastelitos que te gustan. Las enchiladas, ¿sí o no? Los taquitos dorados, los buches, las carnitas. Y párale de contar. Saliendo de aquí nos vamos a comer. Tenemos que tener cambios. Nosotros tenemos que saber que tenemos la autoridad. Esa autoridad que Dios ya nos dio a ti y a mí, mis hermanos. Para liberarnos, para transformarnos. Porque para que haya cambios en el mundo, nosotros tenemos que tener cambios. Si tú y yo no cambiamos, ¿cómo vamos a cambiar el mundo? Y te estoy hablando no de todo el mundo, porque sería imposible, ¿verdad? Que nosotros, 20 que somos, cambiáramos al mundo. Bueno, si nos pusiéramos a predicar el evangelio entre multitudes, cada quien, ¿verdad? En diferentes lugares, no hubiera tanto pecador. Hubieran más arrepentidos, ¿verdad? Que pecadores, más arrepentidos que cautivos, encarcelados en el infierno. Pero hay mucha incredulidad, hay mucha pasividad, hay mucha frialdad en muchos cristianos, hay mucha comodidad, hay mucho miedo en los cristianos, miedo a que se burlen de ti, miedo a que te critiquen. Mira, a mí me pasaban cosas terribles.
Yo bajaba del púlpito y una vez un pastor me dijo, ¿sabe qué? No me gustó cómo predicó. Sentí una puñalada en el corazón, mis hermanos. Pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo de Dios es tan lindo conmigo, que el mismo Espíritu de Dios me hizo abrir la boca. Que le dije al pastor, pastor, yo sé que a usted no le gusta como yo predico, pero también al diablo le gusta como yo, no le gusta como yo predico. Cuando yo le dije eso, se le puso la cara roja al pastor. Dije, yo lo siento mucho, le dije que a usted no le haya gustado mi predicación, pero pues ni modo, tampoco al diablo le gusta. No tengo la culpa. Y el hombre se puso rojo y ya se quedó mudo. Y sabes que después a los minutos me di cuenta que no había sido yo la que había hablado, sino el mismo Espíritu de Dios que te pone palabras en tu boca. Porque Dios te defiende. Al diablo no le gusta, por supuesto. Desde entonces yo entendí que al diablo no le gusta lo que yo predico. Y no le gusta porque él sabe que toda predicación que yo predico viene de parte del Espíritu Santo de Dios. Y viene en el momento preciso, en el momento que cada uno de nosotros necesitamos la palabra. Amén. En cada servicio Dios nos está hablando lo que necesita la carne, lo que necesita el espíritu, lo que necesita el alma de nosotros. Ahorita te está hablando el Señor la intercesión. Intercede, intercede, intercede. Pelea la buena batalla. Ora sin cesar. Habla con tu Padre. Pídele al Padre. Pídele al Padre. El Padre te da todo lo que tú necesitas. Y si hay cosas que no te da es porque todavía Él tiene algo todavía que hacer en tu vida. Y que a pesar de que Él se detiene de darte lo que tú necesitas, a pesar de todo es para tu mejoría, es para tu bien. Es para que tú crezcas espiritualmente. Es para que tú veas la gloria de Él. Es para que tú sigas clamando y gimiendo. Y para que sigas en contacto con Él. Porque sabes que a veces Dios nos entrega los milagros rápido y mucha gente se olvida. Se olvida de quién es Dios. Tengo cantidad de personas que yo amo, cristianos, que han sido tan bendecidos, mis hermanos, y se han olvidado de quién les ha bendecido. Se han olvidado y dicen, yo aquí en la casa estoy muy a gusto. Y tienen una fobia y un miedo, están encerrados en sus casas con el miedo terrible de que les va a pegar el virus. No confían en aquel que hace girar el mundo entero. Amén. No confían, no tienen fe. ¿Y qué dice la palabra? Que si no tenemos fe, ¿qué dice la palabra? Es imposible agradar a Dios. Que no podemos entrar al reino de los cielos. No vamos a heredar el reino de los cielos. Entonces esto no está conectado con el Espíritu Santo de Dios. No podemos tener miedo a la muerte. Mira, se está muriendo la gente de la nada. Porque ya es el tiempo de ellos. ¿Por qué tú y yo no nos morimos? Porque no es tu tiempo, no es mi tiempo. Ni tampoco estoy llamando a la muerte. Oye, ¿sabes qué? Ya llévame. Pues nada que ver. Pero si me llego a morir, yo me voy con mi Padre. ¿Sí o no? Yo estoy a cuentas con Él. Y si aún todavía me falta algo a la hora de que me estoy muriendo, me va a dar chance el Señor. De que me arrepienta por un pecadito chiquito. Entonces, pues, ¿de qué tengo miedo, verdad? El diablo es el que está temblando y está más agresivo que nunca, porque sabe que le queda muy poco tiempo, mis hermanos. Por eso es que tú y yo tenemos que estar más agresivos también ahora, porque sabemos que al diablo le queda muy poco tiempo y a nosotros también. Amén. ¿Sí o no, mis hermanos? Nos queda poco tiempo aquí en la tierra, pero viviremos eternamente en el reino de Dios. El tiempo que estemos aquí, mis hermanos, estemos agresivos, peleando la buena batalla, arrebatando las almas que le pertenecen a nuestro Padre que está en los cielos. No te calles, no te detengas.
No cierres tus ojos a la necesidad de los que están a tu alrededor. Empieza a reclamar lo que el diablo te ha quitado. Reclama lo que es tuyo. Pelea, 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 reclama. Reclama a tus hijos, reclama a tu esposa, a tu esposo. Reclama, reclama, reclama tus finanzas, tu salud, lo que sea, reclámalo. Eso es interceder también, hablar con el Padre. Padre, yo reclamo mi salud. Padre, yo reclamo mis finanzas. Padre, yo reclamo lo que el diablo me robó. Padre, yo reclamo y empiezas a clamar, empiezas a interceder. Yo reclamo a mis familiares, yo reclamo, Señor. Pon un corazón nuevo en los corazones que están endurecidos. Pon un corazón nuevo, Señor. Vuelve el corazón de mis hijos a tu corazón. Amén. Eso es interceder. No estar continuamente tronándote los dedos. Ay, mi hijo, y estás como la llorona. Ay, mis hijos. No estés como la llorona o como el llorón. ¿Ah? No, confía en Dios. Confiemos en Dios, mis hermanos. ¿Sabes que yo he experimentado cómo Dios me responde? Y gracias a Dios que he tenido la experiencia para podértelo transmitir. ¿Cómo? O sea, yo solamente le digo al Padre, Padre, son tus hijos, yo no sé nada. Amén, así es. Tú me los pusiste aquí, tú me los formaste, tú me los hiciste y ahí están. Yo sé que fallé, yo sé que los maleduqué, pero ahora, Señor, ya me perdonaste. Y ahora dame las estrategias para poder yo, o sea, poder dar buen testimonio en la vida de ellos y poderles enseñar con mi testimonio de qué manera tienen que caminar ellos, ¿verdad? Amén, así es. Y yo, mira, descanso en el Señor. Amén. Solo pido al Padre, Así es. Señor, las amistades que tienen mis hijos, bendícelos. Amén. Señor, reclamo sus almas y si no son almas para ti, quítalas del camino. Quítalas del camino. Y todo lo que tienes que hacer. ¿Para qué estás llorando? ¿Para qué sufres? ¿Para qué te angustias? ¿Qué puedes hacer cuando empiezas a angustiarte? ¿Qué vas a hacer? ¿Enfermarte? Vas a acelerar más el problema. Porque a los hijos no les gusta que los reprendas, ¿o sí? No. Tú les dices, ¿sabes qué? No te salgas en la noche a la calle. Te pueden agarrar allá los fulanos que andan secuestrando. Y te mandan por un tubo los hijos. Y se largan de todas maneras. ¿Qué ganaste? No ganaste absolutamente nada. Mas en cambio si le dices al Padre, Padre, deténla allá afuera. Así es. Regrésala, Señor. Amén. Así es. Que le dé chorro a mi criatura. Algo que no le haga tanto daño, ¿verdad? Que le duele el estómago, que le dé un retorcijón, Señor. Dios lo hace porque lo hace. Señor, que le duelan las piernas y que no pueda ni caminar. A ver, regrésalo para atrás, Señor. Amén. Un dolor de cabeza, Señor, haz algo, por favor. Haz algo. No lo dejes salir. Porque el Señor pone el sentir también cuando va a haber un problema, un peligro. Y ahí es donde tenemos que interceder. Amén. Ahí Así es donde es. nos tenemos que conectar. Amén. Señor, ahí están. Tú los miras donde andan, tú los escuchas y tú les puedes hablar. Yo siempre le digo a mi hija, mi amor, acuérdate que Dios tiene ojos, tiene oídos, sí, tiene boca también, mamá. Ella sabe que Dios le va a hablar y le va a reprender y le va a llamar la atención. El cristiano se hace la vida imposible porque quiere, mis hermanos. No podemos estarnos haciendo la vida imposible. Nosotros tenemos que descansar en Dios y tenemos que entender que el diablo nos quiere tener oprimidos, que el diablo nos quiere estar acusando con el pasado, que el diablo nos quiere robar nuestras bendiciones, que el diablo nos quiere continuamente estar poniendo pensamientos inicuos, pensamientos del infierno. ¿Sabes? Es tiempo de que nosotros empecemos
a reprender a Satanás y ponerlo en su lugar. Y hacerle entender que tú ya no eres la misma, no eres el mismo. Hacerle entender que tú verdaderamente ya tomaste tu identidad, tu integridad como hija e hijo de Dios. Si el diablo te ve débil y te ve inseguro y te ve confundido, ni soy de aquí ni soy de allá, dijo la India María, ¿verdad? No podemos estar en esa posición, mis hermanos. Ni de aquí ni de allá, no. ¿Sabes qué? Tú tienes que saber en qué camino caminas. Amén, así es. Yo tengo la plena seguridad en qué camino yo camino. No puedes estar confundido caminando por un lado y por el otro, no. No. Tienes que estar muy firme y muy seguro. ¿Para qué has venido a esta tierra? ¿Con qué finalidad estás todavía aquí? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el plan del enemigo? El plan de Dios es que tú y yo estemos eternamente viviendo con Él. Y el plan del enemigo es lo mismo, pero en el plan del enemigo es sufrimiento y dolor, y en el plan de Dios es felicidad, gozo y alegría. No habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá enfermedades. Y con el enemigo es todo lo contrario, mis hermanos. Nosotros tenemos que tener cambios. Por eso es que no debemos de dejar de orar ni de interceder, porque es la única manera que va a haber cambios en nuestras vidas. Tienes que empezar a interceder para que tú puedas obtener todas tus necesidades. Predicar el evangelio es muy bueno que tú lo hagas. Podrías decir, es que yo nunca me he subido a un púlpito. No te estoy mandando a un púlpito. Predicar el evangelio es hablarle a una persona del evangelio, es hablarle a la persona de la palabra de Dios. Es hablar, es tocar un corazón y traerla a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una tarea aquí en la tierra, mis hermanos, y muchas personas no están cumpliendo con esa tarea. Es tiempo de que empieces a cumplir con la tarea que Dios te ha encomendado. ¿Por qué crees que el enemigo no quiere que tú cumplas con esta tarea de servirle a Dios? Porque él sabe que tú golpeas el reino de las tinieblas. Amén. Nosotros golpeamos el reino de las tinieblas. Amén. Nosotros empezamos a afectar el reino de las tinieblas. Afectamos de tal manera el reino de las tinieblas que el enemigo se frustra. Y sabe que tiene que obedecernos y tiene que hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nosotros lo reprendamos, que nosotros lo echemos fuera de nuestros hermanos en Cristo y no en Cristo. Porque hay gente que todavía no es cristiana, que la tenemos que convertir a Cristo. Amén. El reino de las tinieblas se presenta como que es muy fuerte, se presenta como que Él puede más que nosotros. Y sabes que ha intimidado a muchos cristianos y les ha hecho creer que verdaderamente Él es más fuerte que nuestro Dios que está con nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra de nosotros? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero hay cristianos que le tienen tanto miedo al enemigo que ellos piensan que el enemigo es más fuerte. Piensan que es más fuerte de tal manera de que ellos permiten que todo en su casa haya un caos. Conozco cristianos, familias, donde no hacen absolutamente nada por sus familiares, donde están callados, apacivos, tranquilos, donde ni tan siquiera una intercesión al Padre, mis hijos. No hay un quebrantamiento de corazón por el hijo, por la hija, por la esposa, por el esposo. No hay quebrantamiento por la hermana, por el hermano. Un intercesor puede cambiar la vida de cualquier persona. Amén. ¿Sabías esto? Sí. Una persona que es intercesora cambia la vida de otro ser humano. Amén. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso poder ver cambios.
en tantas personas. Hay tantas personas que ya no están aquí conmigo, pero hay tantas personas que reconocen que cuando yo llegué a la vida de ellos, para la gloria de Dios, mis hermanos, Amén. hubo cambios en sus vidas. Amén. Y tú puedes ser ese instrumento también. Que te reconozca el reino del Señor. Que te reconozca el Señor. Que te reconozcan los hijos del Señor aquí en la tierra. Y pudiéramos hacer más, mis hermanos. Pudiéramos cambiar a mucho más gente si verdaderamente nos pusiéramos más activos en las cosas de Dios. Últimamente ha venido mucho la pereza espiritual. Últimamente ha venido mucho la ceguera y la sordera espiritual y la mudez espiritual. Cuando tú sientes en tu corazón abrir tu boca y hablarle a alguien del evangelio, ¿cuántas veces hay algo que te detiene y te jala y te hace creer que no pasa nada? Y te quedas callada, callado. Y después te recuerda el mismo Espíritu Santo de Dios y te dice, ¿por qué te callaste? ¿Por qué no le hablaste a mi hija, a mi hijo? La palabra que yo tenía para él, para ella. Algunos no se consideran profetas, pero quiero decirte una cosa. Cuando nosotros para tocar un corazón, estamos convirtiéndonos en profetas. Amén. Porque estamos profetizando palabra de vida. Amén. Palabra de vida, mis hermanos. Empieza a hablar palabra de vida. Intercediendo, hablando palabra de vida. Intercediendo, declarando, aunque estén en el polo norte, tus familiares, declárales la palabra, intercede y declara. Declara las bendiciones que el Padre tiene para ellos. Veas lo que veas, escuches lo que escuches. Empieza a declarar, empieza a decretar y a profetizar. Y tú vas a empezar a ver cambios. Aunque no veas a la persona, llegará un día en que vas a mirar el cambio. Y te lo digo por experiencia, porque yo ya lo viví. Amén. Lo viví con mi hijo, viendo a un hijo amargado, enojado, frustrado, molesto, con iras, con enojos. Y lo único que yo hacía era profetizarle. Amén. Tú eres bendito, tú eres pasivo, tú eres un hombre de paz. Tú empecé a bendecir tanto a mi hijo. Cuando yo le pedí al padre que sacara a mi hijo del lugar donde trabajaban en un billar, tenía el papá un billar. Un lugar donde obviamente se mueve todo lo de las tinieblas, mis hermanos. Yo no podía ir con el papá de mi hijo a agarrarme de las greñas con él como lo hacía anteriormente, para que pudiera él sacar a mi hijo de ese lugar. Obviamente también le dije a mi hijo, salte de ese lugar y busca un trabajo en Estados Unidos. Y él obviamente no quería apartarse de su papá. Pero yo no iba a forcejear, mis hermanos, y te doy testimonio. No hay que forcejear con las personas. Hay que solamente declarar. Yo cuando le dije al padre de mi hijo que sacara a mi hijo de ese lugar, él me dijo que no, que él necesitaba a su hijo. Y yo le dije, tiene que salir mi hijo de ese lugar, porque ese lugar no es para él. Obviamente el padre de mi hijo no conocía, no conoce nada de la palabra de Dios. Lo estoy reclamando también. Amén. Pero ¿sabes qué? Yo no podía permitir que mi hijo estuviera un mes más ahí en ese lugar. Yo sentía el peligro, yo sentía todo lo que estaba pasando en ese lugar. Donde se mueve la prostitución, el alcoholismo, la drogadicción. Porque aparentemente es un lugar donde es un billar, donde un deporte, o sea, que a todos los hombres y mujeres les gusta. Un lugar es un lugar de entretenimiento supuestamente, disfrazado de, ¿verdad? Y ¿saben qué, mis hermanos? Yo clamé al Padre y al mes mi hijo ya estaba fuera de ese lugar. Amén. Al mes el padre estaba en bancarrota, el negocio se le fue para abajo. Porque yo le dije, si tú no sacas a mi hijo de ahí,
el Señor te lo va a demandar. ¿Qué pasó, mis hermanos? Al mes, ese negocio se fue para abajo. ¿Y sabes qué? Me alegré, sí me alegré. Porque tanto el padre como el hijo estaban peligrando. Así es. Estaban en un ambiente donde obviamente no les corresponde, porque yo estoy reclamando aún al padre de mi hijo. Amén. Haya sido lo que haya sido, me haya hecho lo que me haya hecho. Es un ser humano que se equivocó, mis hermanos. Así Y no podemos guardarle rencor y resentimiento a los padres de nuestros hijos o a las madres de nuestros hijos. Porque ¿sabes qué? Todos merecemos ser felices. Amén. Todos merecemos salvación y vivir en el reino de Dios. Todos, mis hermanos. Pero ¿quién va a interceder por nosotros? ¿Quién va a pelear por nosotros? Solamente los valientes que arrebatan los reinos de los cielos, mis hermanos. No hay nada imposible ni para ti ni para mí cuando el Espíritu Santo de Dios vive y reina dentro de nosotros. No hay nada imposible, mis hermanos. Ustedes y yo tenemos que vivir con la confianza de que Dios nos va a responder las peticiones de nuestro corazón. El poder de la intercesión es para provocar un avivamiento en cada persona. El poder de la intercesión provoca que las personas empiecen a buscar el reino de Dios. El poder de la intercesión es ir en pos de Dios para pedirle un milagro, un favor, mis hermanos. Ese es el poder de la intercesión. Pedir un milagro. Hasta en las cosas más mínimas Dios nos puede conceder, mis hermanos. Amén, así es. Muchas de las veces nosotros salimos de la iglesia o de este lugar muy tarde, a la 1, 2, 3 de la mañana, algunas veces porque hemos estado intercediendo, ministrando y liberando a alguien, otras veces porque nos quedamos, platicando unánimes, ¿verdad? En el mismo espíritu, se nos hace tarde y llegamos a un lugar donde está tan oscuro, donde yo vivo, y muchas veces, hemos pedido al Padre que aún nos tenga un estacionamiento, porque es tan difícil estacionarnos ahí donde yo vivo. El día de ayer llegamos en noche y ya estaba el estacionamiento ahí. Amén. ¿Cómo el Señor se mueve hasta en las cosas mínimas? Y si en las cosas mínimas, también en las cosas grandes, mis hermanos. Amén. ¿Sabes que Dios pone sueños, revelaciones, visiones? Hoy me hablaron de Yuma y me dijo una persona, la pastora de allá me dijo que me había soñado y que me había soñado de una manera pues muy triste y a la vez gozosa, dijo, pero dice, la verdad es que no sé, a ver, dígame usted, me dijo, ¿cómo está? Me dijo, financieramente. Le dije, estoy bien, le dije. No, me dijo, es que a Dios me dijo que le mandara una ofrenda. Le dije, bueno, le dije, yo tengo para pagar mi renta, tengo para comer, le dije. Y la verdad, yo no necesito más porque yo no estoy buscando riquezas. Me dijo, es que el Señor me mostró que apenitas está usted. Bueno, sí, pero estoy bien. Mientras tengas salud, tengas comida, tengas un techo, ¿verdad? Y tengas, lo esencial para vivir, ¿qué más le pides a la vida? Y tengas al Espíritu Santo de Dios, ¿qué más le pides a la vida? Nosotros no podemos decir que estamos mal. Obviamente el Señor, si te quiere bendecir, te va a bendecir de la manera como Él quiera. Pero, cómo Dios pone sueños, cómo Dios revela, cómo Dios da visiones, cómo Dios te habla y te dice, tú no te preocupes, yo voy a arreglar la situación. En lo físico, en lo económico y en lo espiritual, mis hermanos. Porque Dios está en todo Dios está. En todo, mis hermanos. A Él no se le pasa absolutamente nada. Vamos a Éxodos 32, 30. Dice, y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, y quizá le aplaceré acerca de vuestro pecado.
Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Esa palabra me la estaba dando el Señor y me decía: ¿cuántas veces, o sea, muchos cristianos, estando bien en mi presencia, después viene algo a sus vidas y después, o sea, se vuelven para atrás y cometen pecado? Y después se vuelven a los dioses ajenos nuevamente. Y el Señor me decía: qué importante es que ustedes que me han conocido y no se han vuelto a dioses ajenos, qué importante es que ustedes suban a mi presencia y me pidan por todas esas personas que se han salido de mi cobertura, que se han salido de mi camino. Esas personas que han caído en pecado, mis hermanos, nosotros tenemos la obligación de estar intercediendo por ellos. Porque sabes, el Padre que está en los cielos no quiere perder a nadie. Él perdona. Y no importa cuántos pecados cometamos cada uno de nosotros, Él nos perdona. Pero tiene que haber una persona como Moisés, que era un hombre intercesor, un hombre que defendía al pueblo de Dios, que los guió, los encaminó y les mostró el poder tan grande que Dios le había dado. Y no tuvo miedo, fue directamente a hacer las cosas que Dios le mandaba hacer. Tú y yo podemos ser, o sea, instrumentos útiles para poder sacar a esas personas de la esclavitud, mis hermanos. Amén. Para poder sacar a esas personas de la esclavitud. Para pedir un milagro o un favor, tenemos que tener cambios. Cambios con esas intercesiones que tú y yo hacemos, que nos ha dado el derecho del poder de ir a la presencia de Dios y poderle presentar los problemas o un problema, una necesidad o pedir una transformación de corazón. Solo con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que ya sabemos que por su sangre y su muerte nosotros fuimos ya perdonados. Por su sangre fuimos comprados y lavados. Ese es el camino para llegar a Dios, mis hermanos. Interceder y entender que la muerte de Jesucristo no fue en vano. Jesús fue muy claro y dijo: nadie puede venir a mí nadie puede venir al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. También él fue intercesor, intercedió por todo ser humano. Eso es pararte sobre la brecha. Eso es pararte sobre la brecha y no salirte de ahí. Jesucristo intercedió por todos los hombres. Y no solamente eso, mis hermanos, ustedes y yo sabemos que Él tuvo que pagar muy caro en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Pero Él intercedió al Padre y le dijo, y sigue intercediendo al Padre. Amén. Y le sigue diciendo al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y sigue intercediendo al Padre pidiendo un poco más de tiempo para que la tierra no sea destruida, mis hermanos. Ustedes y yo estamos más que bendecidos. Estamos en un lugar donde Dios nos ha tenido en el hueco de sus manos. ¿Sí o no, mis hermanos? Estamos bendecidos, a pesar de que en las noticias dicen que la pandemia ya mató a quién sabe cuántos. ¿Sí o no? Pero nosotros seguimos vivos. Amén. Y no se ha salido al mar y no estamos en hambruna. Todavía no ha habido un temblor que destruya las casas. O sea, estamos verdaderamente más que bendecidos. Y tenemos todavía tiempo para ganarnos más almas. Tiempo, mis hermanos, para seguirnos limpiando y preparando para que nosotros podamos traer a otros al arrepentimiento, a otros a la santidad.
Porque no es fácil santificarnos nosotros mismos, mis hermanos. Nos necesitamos los unos a los otros. Sus oraciones, yo sé que muchos de ustedes están orando por mí. Eso me mantiene a mí parada aquí, mis hermanos. Amén. Me mantiene firme, me mantiene segura. Me mantiene con el ánimo, el deseo. Me mantiene contenta, feliz. Me mantiene firme, sintiendo que tengo la necesidad de predicar el evangelio, que tengo la necesidad de hablarles, que tengo la necesidad de liberarles, de sanarles bajo el Espíritu Santo de Dios, que tengo la necesidad de orar por las madrugadas y la necesidad de escudriñar la palabra de Dios. Amén. Y las veces que el Espíritu Santo de Dios me pone en ayuno y me dice, Señor, ayuna por mi pueblo, también tengo la necesidad de hacerlo. Porque todo te lo dice el Señor para tu bien. Cuando el Espíritu Santo de Dios te pone en ayuno, es porque te va a dar una gran bendición. Cuando el Espíritu de Dios te pone a orar, es porque es tiempo de orar. Es porque algo va a acontecer. Amén. Algo que te está poniendo el Señor, porque tiene que suceder algo. Pero si tú estás intercediendo y orando, las cosas van a ser mejor. ¿Cuántas veces Dios nos ha prevenido? Nos previene de accidentes, nos previene de enfermedades, nos previno del virus, nos previene de la muerte, nos previene, mis hermanos, y tenemos el privilegio de tener a nuestro Señor Jesucristo. Nos previene de amistades, de personas que vienen con maldad. Vienen como ángeles de luz y son lobos rapaces. Nos enseña a poder distinguir, discernir, mis hermanos. Amén. Y esa es la bendita bendición del Padre. Esa es una bendición tan grande, mis hermanos, que nosotros podamos tener aquel maravilloso Dios que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Nosotros nos tenemos que parar en el lugar del conflicto con poder y autoridad. Hacer lo que Cristo estaba haciendo en el momento que intercedía por ti y por mí. Él quiere que tú y yo hagamos lo mismo, mis hermanos. Que pidamos perdón por aquellos que pecaron. Vayamos a Romanos 8:34. ¿Es ahí? Bien. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él está intercediendo por nosotros, mis hermanos. La palabra nos está hablando que Él resucitó, Él murió, resucitó. Y esta palabra es muy clara, todos la conocemos. Pero tenemos que entender que si tú y yo estamos parados es por la intercesión de Jesucristo. Amén. Y si tú y yo podemos interceder por otros, el Señor se va a alegrar. Amén. El Señor se va a gozar. Así es. Aún te puedo decir que estamos intercediendo por tus peores enemigos, por esas personas que te odian y te aborrecen, por esas personas que te tratan de condenar, de maldecir. Bendícelos. Amén. Intercede por ellos, mis hermanos. Amén. Yo intercedo por mis enemigos, mis hermanos. Y por lo regular siempre trato de hacerlos a mí, no yo a ellos. Yo les he dado testimonio y les he hablado de vecinos, de personas que me han tratado de agredir. Y yo con palabras del Espíritu Santo de Dios, he hecho que esas personas se retracten y me dejen de maldecir. Es tan importante mirar la mano de Dios, como Dios
puede apacentar a cualquier persona que se levanta contra de ti. Amen. Porque el Señor te trajo a apacentar a las ovejas. No te trajo a que estés contendiendo y peleando, discutiendo. Y a ver quién sabe más, a ver quién sabe menos, a ver quién puede más y a ver quién puede menos. No, mis hermanos. Vayamos al versículo 14 ahí mismo, por favor. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. No hay injusticia en ninguna manera de Dios. Él es justo, mis hermanos. Él es justo. Cuando nosotros nos arrepentimos por nuestros pecados, mis hermanos, el mismo Señor nos justifica cuando tú y yo pedimos perdón. El mismo Señor nos pone el sentir y nos redarguye y nos enseña nuestro pecado y nos enseña a arrepentirnos. Porque no es fácil que tú y yo nos arrepintamos. No es fácil. Él es el que te pone el sentir de arrepentirnos. El enemigo no quiere que tú te arrepientas de tus pecados, pero el Espíritu de Dios te hace sentir el arrepentimiento de tu pecado. En Juan 14:14. Dice que si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Un versículo pequeño, un versículo poderoso. Que si tú pides en su nombre, ahí es donde te está hablando, intercede en mi nombre, yo lo haré. Intercede en mi nombre, yo lo haré. Pídemelo en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué quiere decir esto? Que el nombre de nuestro Señor Jesucristo tiene tanto poder, mis hermanos. Así es. Tanto poder. Y el enemigo lo sabe y tú y yo lo tenemos que hacer. Pídele al Padre en su nombre, y Él lo va a hacer. Amén. Y Él lo va a hacer porque Él lo promete. Jesucristo nos da la autoridad y el poder. El Espíritu de Jesucristo está con nosotros y nos ha dado la autoridad de Dios. Jesucristo dijo, en mi nombre echarás fuera demonios. En mi nombre sanarás a los enfermos. Y tú y yo hemos experimentado cómo los demonios se manifiestan y cómo se sujetan, mis hermanos. Cómo los demonios se sujetan en el nombre de Jesús. Amén. Así es de que tú y yo sabemos que hay poder en Cristo Jesús. Hay poder en nosotros. Hay autoridad en nosotros. Por lo tanto, no dejes de utilizar ese poder, esa autoridad. No dejes de hacer el bien sabiéndolo hacer. No dejes de hacerlo. Sigue siendo el bien. Aún aquellos que te hacen el mal, hazles el bien. Porque, ¿sabes? El enemigo quiere lo más que se pueda almas para el infierno. Y tú y yo estamos en la tierra para rescatar esas almas. Amén. Tenemos que entender eso, mis hermanos. Cristo venció el pecado en la cruz y tú y yo lo sabemos. Él venció el pecado en la cruz. El enemigo te lo recuerda. El enemigo viene y te recuerda tu pecado. Tú recuérdale y dile, Jesucristo, mi Padre, te venció en la cruz. Amén. Si yo cometí un error y cometí un pecado, ¿sabes? Cristo ya me perdonó. Cristo ya pagó por mi pecado. Cometí un error, sí, pero Cristo a mí ya me perdonó. Y ya no me puedes condenar, ya no me puedes maldecir, ya no me puedes acusar, porque mis pecados han sido borrados de la mente de Jehová Dios de los ejércitos. Y no me puedes recordar mis pecados, porque ya no hay pecados que perseguir. Ya no hay pecados que perseguir. Y si no has pedido perdón por tus pecados, todavía tienes tiempo. Las puertas del reino de Dios todavía están abiertas, mi hermana, mi hermano. No esperes a que esas puertas se cierren. No esperes a que sea demasiado tarde. Y no puedas entrar al reino de Dios. Mejor ahorita que estamos a tiempo, sigamos pidiendo perdón al Padre.
por cualquier pecado pequeño que cometas. Todos los pecados tienen que ser borrados del libro de tu vida. Amén. Todos los pecados tienen que ser borrados. Hechos 1:8. Dice la palabra de Dios, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, sobre nosotros, el Espíritu Santo, y me seréis testigo. ¿Qué dice? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Somos instrumentos útiles. Amén. Somos la luz y la sal de esta tierra. No dejes que nadie interrumpa el llamado que Dios te dio. Amén. No dejes que nadie te robe las bendiciones que Dios te ha dado. Amén. Cuando el Espíritu Santo de Dios se activa dentro de ti, empiezas a hacer cosas extraordinarias, cosas poderosas. Empiezas a ver la gloria de Dios. Para que nosotros podamos llegar al Padre, necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Y es la única manera que podemos interceder. Porque el Espíritu de Dios es el que lleva la palabra que tú pides, la petición que tú pides, la lleva al tercer cielo con Jesucristo. Amén. Ahí es donde nuestro Señor Jesucristo, después Él va al Padre y el Padre suelta la bendición a nuestras vidas. Es tiempo de que tú y yo cambiemos los corazones. Cambia un corazón una vez por día, una vez por semana. Haz algo por un alma, mi hermana, mi hermano. No te quedes callado, porque hay almas que verdaderamente quieren estar bien con Dios. Y tú y yo podemos tocar esos corazones. Tú y yo podemos llevar hasta el reino de Dios a cualquier persona. Tenemos que avivar corazones que están endurecidos, corazones de cristianos que ya se endurecieron, que ya se contristaron, que ya se apartaron de la presencia de Dios. Tiene que haber un despertar espiritual en el interior de cada persona. El despertar espiritual tiene que revivir a una persona cada día. Tu intercesión, aunque no estés cerca de la persona, menciona el nombre y tú vas a ver la gloria de Dios. Porque tu voz la conoce el Padre que está en los cielos. Tu voz la conoce el Padre que está en los cielos. Aviva un corazón. Toca un corazón por muy lejos que esté, mi hermana, mi hermano. Declárale a esa persona la bendición que necesita. Porque posiblemente a su alrededor haya cristianos, pero se han quedado callados, se han quedado mudos, están muertos espiritualmente, sordos espiritualmente, ciegos espiritualmente y mudos espiritualmente. Y Dios está necesitándote a ti y a mí, que hemos visto la gloria de Dios. Amén. Jeremías 3:4. Dice, le vino también en día de Joacim, hijo de Joacías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Ezequías, hijo de Josacías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, el pueblo estaba cambiando. Esta palabra es de aquellos hombres que andaban en el desierto, que empezaron a renegar contra de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Y el Señor está hablando aquí como ellos. Vayamos allá a Jeremías nuevamente, ¿sí? 3 y 4. Jeremías 1, 3 y 4. ¿Ya la tiene? ¿Sí? Léeme la chica.
Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Y vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, hasta ahí. Antes que se formase en el vientre te conocí, y antes que naciste te santifiqué. Te di por profeta a las naciones, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no se habla porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mandé. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Hasta ahí. Hasta ahí. La palabra está hablándonos que nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo, tenemos todo el poder, toda la autoridad. Y aunque tú te sientas tan menos, tan chiquito, porque muchas veces hay personas que te hacen sentir que tú no puedes, ¿sí o no? Te hacen sentir que tú no estás apto, no estás apta para hablar de la palabra de Dios. Pero si el Señor aquí nos está hablando y nos está enseñando que Él está con nosotros, Él nos va a responder, Él nos va a ayudar, Él va a poner la palabra precisa que es necesaria para tocar ese corazón. No digas yo no sé nada, no digas yo no puedo, porque aunque tú no sepas nada, aunque no sabes nada de la palabra, eso a Dios no le interesa. Lo que le interesa es que tú tengas un corazón dispuesto a servirle, un corazón humilde, un corazón necesitado de poder dar de gracia lo que de gracia ha recibido. Porque cuando hay corazones agradecidos, mis hermanos amados, no importa que tan bien tú leas, no importa que tan bien tú escudriñes la palabra de Dios, no importa que tú no te grabes la palabra, lo que Dios quiere es que tú tengas un corazón agradecido y tengas un corazón humilde y vayas y toques el corazón de otro. El Señor lo único que quiere es tu humildad. Es que tú ames las almas, es que tú le creas a Él, que Él va a estar con nosotros, porque Él nos lo está diciendo, en el versículo 8, dice, los sacerdotes nos dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en el nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovechan. Esta palabra es de aquellos que eran profetas, que eran pastores y se rebelaron, mis hermanos. Pero nosotros tenemos palabra de vida. Tenemos palabra de vida que Dios nos ha dado y nos está diciendo Él que Él nos acompañará, que Él nos va a poner esa palabra bendita, esa palabra que va a hacer vida en aquellos que necesitan. Amén. Hay pastores, hay ministros, hay profetas que se han rebelado contra de nuestro Señor Jesucristo, pero tú y yo no nos vamos a rebelar, sino a lo contrario, nos vamos a gozar en su presencia y vamos a bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a Salmos 1:1 y con esto termino. Salmos 1 al 5. Y con esto cerramos. ¿Qué dice la palabra? Junto conmigo léelo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así a los malos, que son como el tamo que arrebata el viento.
Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Amén. Esta palabra es para nosotros, amén. Y esta palabra la tenemos que tener muy en cuenta. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, No andemos en consejos de malos. Habrá gente que te va a tratar de traer consejos malos, pero no se los tomes en cuenta. Dice, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Fíjate, en la ley de Jehová está nuestra delicia. Amén. Nuestra delicia. Y en su ley meditas de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dan fruto en su tiempo. Fíjate, vas a dar fruto en el tiempo de Dios. Amén. Dice, y su hoja no cae. Y todo lo que haces prosperará. Todo lo que tú hagas tiene que prosperar. Todo lo que tú hagas tiene que prosperar. Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. ¿Qué nos dice el Señor? Que todo aquel que no quiera de Cristo y que quiera hacernos daño no prevalecerá. Ellos serán enjuiciados por Dios y Dios siempre estará cuidando de nosotros. Amén. Nosotros tenemos que estar muy atentos, muy alertas, y quiero decirte algo. De esta palabra ponla por obra. Empieza a interceder. Te va a ayudar mucho, porque ahí es donde tú vas a empezar a recibir más la unción y el poder de Dios. Cuando tú empiezas a activar los dones y empiezas a ponerlos por obra, te vas dando cuenta que tu crecimiento espiritual empieza a aumentar. ¿Sí? Es necesario que tú empieces a empujarte a ti mismo, a ti misma, porque muchas de las veces, o sea, tú te quedas atorado, y eso es lo que te limita a estar teniendo una intercesión, estar hablando con Dios, estar en la presencia de Dios, el estar, o sea, en pereza, el estar inconforme, el estar quejándote. Eso tienes que desecharlo. Desecha todo lo que no viene de parte de Dios. No te acuerdes, no te estés acordando de tu pasado. Las cosas viejas ya pasaron, he aquí ahora son hechas nuevas. Deja tu pasado que te quiere condenar, que te quiere maldecir, que te quiere interrumpir. Deja tu pasado que te quiere detener el camino perfecto de Jehová, Dios de los ejércitos. Si el diablo te trae a memoria tu pasado, tú dile que Jesucristo ya te perdonó. Empieza a responderle al enemigo con las palabras correctas de la Biblia. Porque al diablo le tienes que hablar con la palabra de Dios. Porque escrito está que mis pecados han sido perdonados. Amén. Porque escrito está que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados. Tú le hablas con la palabra y el enemigo tendrá que huir. Amén. Vamos a orar y vamos a dejar que el Espíritu Santo de Dios nos ministre. Amén. Amén. Y que Él sea ministrando tu vida, ministrando mi vida, para que si hay algo que tienes que sacar, sácalo ahora. No te esperes para mañana. Hoy es el día de tu liberación. Si no has podido estar intercediendo, es porque hay algo que te está deteniendo, te está atorando, y tienes que derribar esas fortalezas. Si hay algo que te está acusando, te está condenando, te está impidiendo tener lo que Dios te manda tener, sobre todo estar firme, seguro, feliz, contento, teniendo fe, creyéndole a Dios, teniendo todo lo que el Señor te ha prometido. Si el enemigo te ha echado mentiras y te ha estado confundiendo, mintiendo, y te ha estado
tratando de intimidar y tratándote de atemorizarte, de ponerte miedos, inseguridades, hay que derribar todo esto, porque no puedes bajar la guardia, no puedes dejarte del enemigo, no puedes dejar que te siga acusando cuando él mismo fue el que te hizo pecar en otros tiempos, y él mismo fue el que te puso las tentaciones, y quizá estabas en debilidad, estabas descuidada, descuidado, pero ¿sabes qué? El Señor ya te perdonó. Ahora tú y yo vamos a derribar fortalezas, vamos a interceder los unos por los otros, ¿qué te parece? Y vamos a orar para que el Espíritu Santo de Dios nos siga limpiando a cada uno de nosotros. Yo sigo en la presencia del Señor pidiéndole al Señor que si hay algo secreto oculto dentro de mí todavía, algún pecado cometido, algún pecado escondido, yo le sigo pidiendo al Padre, Padre, límpiame. Porque hay pecados que quizá todavía están detenidos, están bloqueados, ¿verdad? Y ese pecado nos puede hacer perder nuestra salvación. Es mejor que ahorita nosotros nos pongamos a cuentas con Dios y que todos los días recordemos que tenemos que cuidar nuestra vida espiritual, porque nuestra salvación ya está a punto de llegar. Ya estamos a punto de salir de esta tierra, no sabemos cuántos años, pero hay que prepararnos, amén. No bajemos la guardia, no dejemos que el enemigo te robe tu corona, ni a ti ni a mí. Pidamos perdón, perdonemos, pidámonos perdón a nosotros mismos si hemos pecado, y cuando hemos pecado también pecamos contra de nosotros mismos. No sé si tú ya lo sabes esto, pero nosotros pecamos contra de nosotros mismos porque abrimos una puerta para que el enemigo nos haga daño. Entonces hay que pedirnos perdón a nosotros mismos porque nosotros mismos le permitimos al enemigo, inconsciente o conscientemente, pero le dejamos puerta abierta al enemigo para hacernos daño. Entonces también nosotros tenemos que pedirnos perdón y tenemos que perdonarnos, ¿verdad? Y no volver para atrás, empezar una vida nueva cada día con Cristo Jesús, limpiándonos día a día. Amén.